mientras dedíquense a estudiar la unidad anterior en neoplasias. Me falta agregarle los títulos, bueno, en fin. Creo que para el transcurso de esta semana voy a tenerlo listo. Estamos bien entonces, gente, ¿verdad? Hasta acá todo bien. Podemos dar inicio un poquitito a lo que es el capítulo de sangre, ¿sí? Bueno, fíjense, gente, en realidad eh, es un material, parece largo, pero es bastante corto. Probablemente lo que voy a hacer es dividir al final en dos esta clase, parte uno y parte 2. Voy a hacer eso. En esta primera parte vamos a repasar brevemente un poquito lo que era histofisiología, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle, solamente para recordar algunos aspectos que nos va a servir para poder razonar sobre la fisiopatología de los trastornos que vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a tratar de ver por lo menos hasta la diapositiva 7, 10. Vamos a ver dependiendo del tiempo y nos despedimos por hoy. Antes que nada, fíjese, nosotros es importante que recordemos que cuando hablábamos de sangre teníamos dos grandes vertientes. El plasma sanguíneo por un lado, que formaba el 55% aproximadamente, y por otro lado las células sanguíneas. En su momento, en sangre, en histología, habrán estudiado que el plasma está constituido por un porcentaje muy importante, prácticamente el 90%, por agua. Está líquido. 5% aproximadamente, 7% proteínas. Está proteínas. ¿Sí? Y fíjense que el restante 45% de la sangre vendrían a ser células sanguíneas. Aquí entran los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Está? Fíjense, el plasma solamente, recordemos que plasma y suero se diferencian literalmente en que el suero no presenta los factores de coagulación, eso es importante también. Está, fíjense, medio de líquido, transporte de componente celular, proteína, nutriente, electrolitos y gases. Está, función, transporte, regulación térmica y regulación osmótica. Está, plasma es sin glóbulos rojos. La plasma es sin glóbulos rojos, sin células sanguíneas. Entiéndase. 90% agua, fíjense, a su vez de este 7% aproximadamente, como habíamos comentado, son proteínas plasmáticas, proteínas de la sangre, 2% aproximadamente nutrientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con esto, gente, ¿sí? 90, del plasma, el plasma, que representa el 55% de la sangre, 90% de agua, 7%, 91, 7% de proteína, 2% de nutrientes. ¿Está? Lípido, ácido graso, carbohidrato, hormona, etcétera, electrolito, etcétera. ¿Está? Proteína plasmática y otras sustancias, como ya acá en otras sustancias, métanle a nutrientes, hormonas y electrolitos. ¿Está bien? Y aquí no se olviden del 45% restante, células sanguíneas. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar a nuestros glóbulos rojos, ¿está? ¿Sí? Fundamentalmente, nuestros glóbulos rojos, ¿está? Sí, 4.700.000 aproximadamente en promedio, 5 millones como estamos viendo en este dibujito. Está en este dibujito. ¿Sí? Por un lado, no se olviden de los glóbulos blancos, 4.000 a 10.000 glóbulos blancos aproximadamente. Las plaquetas, 150.000 a 450.000 plaquetas aproximadamente, dependiendo mucho también de la literatura. ¿Tá? Se suele tomar como rango 150 a 450 como punto de corte. ¿Sí? Entonces, obviamente, los mayores son los glóbulos blancos, glóbulos rojos, en segundo lugar las plaquetas y en tercer lugar los glóbulos blancos. ¿Tá? Voy rápido, sí, voy rápido porque yo me imagino que ustedes ya saben todo esto. Es solamente un repaso rápido porque después vamos a ir estudiando algunos trastornos relacionados a esto. Recordemos una vez más, gente, esto también quiero que repasen
nos va a ser útil recordar. Los solutos más abundantes en el plasma son nuestras proteínas plasmáticas. La albúmina ocupa más del 50% de ellas. Fíjense, en segundo lugar está la inmunoglobulina, los anticuerpos, y en tercer lugar está la transferrina, la proteína transportadora de hierro. ¿Está? No se olviden que estas proteínas importantes en el papel oncótico que presentan en el plasma. No se olviden que el agua siempre va a querer escapar de mi espacio intravascular hacia mi espacio intersticial, justamente por querer fluir a favor de su gradiente de concentración de solvente. ¿Está? Siempre. Entonces es importante la presencia de estas proteínas que lo que van a hacer es frenar el fenómeno de ósmosis. ¿Está? A su vez, fíjense, no se olviden, esto es importante también, repasar rápidamente los órganos hematopoyéticos dentro del vientre materno en las primeras 8 semanas de embarazo, de vida. La función hematopoyética está representada por nuestro saco uterino, está ya a partir de semana 10 aproximadamente para arriba, el hígado y el vaso, sobre todo el primer trimestre y parte del segundo trimestre, es ocupado por el hígado y el vaso, y a partir de finales del segundo trimestre, sobre todo el tercer trimestre, ya la médula ósea es quien toma el papel de órgano productor de células sanguíneas, hematopoyético. En la infancia, recordemos que la médula ósea, prácticamente toda la superficie ósea, tiene función hematopoyética, y en nosotros los adultos, gran parte de esa médula ósea se va a terminar transformando en tejido graso. ¿Se acuerdan? Sustituido por gordura que va a persistir dentro de estos huesos, fundamentalmente el hueso de la cadera, ¿sí? Eh, fundamentalmente huesos largos de los miembros. ¿Está? Ahora, médula ósea persiste aún en pequeñas regiones particulares de la anatomía, como vendrían a ser la cadera, el esternón, la columna vertebral también. Voy rápido, gente. Ahora sí, por favor, si pueden volver a repasarlo, les hice aquí una línea bien gruesa para separar todo lo que está por arriba. No debería estar en concentraciones importantes en sangre. ¿Se entiende? O sea, que deberían estar solamente en la médula ósea. Recordemos rápidamente, ¿se acuerdan de esto, gente? Tejido médula ósea. Está histología 1. Está histología 1. Célula indiferenciada pluripotencial, célula madre indiferenciada, podría dividirse en dos, mieloide y linfoide. Está linfoide. La linfoide es la que finalmente, fíjense, linfoblasto, prolinfocito, y finalmente se va a dividir en linfocitos tipo B y linfocitos tipo T. ¿Está bien? Fíjense. Está. No se olviden que en la médula ósea estos linfoblastos están madurando, se liberan a la sangre en manera de linfocito T, linfocito maduro, y estos linfocitos van a ir a diferenciarse posteriormente del linfocito B en el vaso y linfocito T en el timo. De ahí T de timo y B de vaso. Básicamente son los mismos tipos de linfocitos, o sea, originados a partir del mismo precursor, pero que se diferenciaron en el órgano en cuestión. Ahora fíjense, la célula indiferenciada mieloide, a su vez, se va a dividir en mieloblasto, proeritroblasto y megacardioblasto. El proeritroblasto se va a transformar en eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, ortocromático y reticulocito, que vendría a ser la forma precursora inmediata de nuestro eritrocito. El reticulocito, entonces, gente, es una forma inmadura, precursora del glóbulo rojo, que como ustedes recordarán, se encuentra en la médula ósea. Yo no debería tener, gente, importantes cantidades de reticulocito en sangre. Ahora sí, cuando nosotros estudiamos fisiopatología de estos trastornos hemáticos, nosotros vamos a ir viendo que un exceso de estos reticulocitos en sangre podrían estar representando ciertas formas de anemias. ¿Está? ¿Sí? Por eso entonces es importante tener en cuenta que el reticulocito es una forma inmadura que está normalmente en la médula ósea. Igual con nuestro megacardioblasto, megacariocito basófilo, acidófilo, plaqueta. ¿Está? Fíjense, neutrófilos inmaduros, neutrófilos en banda, promielocito, mielocito neutrófilo, metamielocito y pastonete neutrófilo.
¿Está? ¿Sí? Estos no deberían encontrarse en plasma en cantidades importantes. Hasta 2%, 3% máximo reventar de los neutrófilos se considera normal en plasma. Más que eso, hay algún problema. En plasma, normalmente yo debería tener solamente neutrófilos. Yo no debería tener en sangre esta forma inmadura que solamente se encuentra en la médula ósea. ¿Está? Cuando yo encuentro esto, es justamente que yo tengo que ver cuál es el trastorno de base. Vamos a ir estudiando que hay ciertas enfermedades en este capítulo que se relacionan con cantidades excesivas de estas células en plasma. Y fíjense, por eso les invito a que le den su tiempo, a que repasen rápidamente los diferentes estadios precursores de nuestras células maduras que se encuentran en la sangre. ¿Está? Hasta aquí, gente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Fíjense que en realidad la siguiente, me pasé un poquitito con lo que es la histofisiología. eh, Les puse por aquí algunas imágenes de cómo lucía nuestro proeritroblasto. ¿Está? El eritroblasto basófilo, el policromático, el ortocromático, el reticulocito. Este es nuestro glóbulo rojo normal. Este es el reticulocito. Bueno, en realidad les pongo estas imágenes para que ustedes más adelante lo vean en sus casas, si es que de forma autodidacta, si es que quieren observarlas, porque en realidad el objetivo de nuestra clase no es la de diferenciar entre las diferentes formas inmaduras de glóbulos rojos. ¿Está? Esto es competencia de histología 1, tejido sanguíneo. ¿Está? Lo mismo digo para los glóbulos blancos. Solamente yo les pongo estas imágenes, fíjense, para que podamos diferenciar las diferentes formas de citarlos: mieloblasto, promieloblasto, mielocito, metamielocito, metamielocito, aquí, bastón, neutrófilos en bastón y nuestros neutrófilos segmentados. Fíjense, bastón segmentado. Aquí habíamos visto, ¿sí? Bastón segmentado. ¿Está? Bueno. Y la serie eosinófila, eosinófilo encallado, eosinófilo segmentado, fíjense, basófilo callado, basófilo segmentado una vez más. ¿Está? Fíjense los diferentes aspectos histológicos de estas células blancas. ¿Está? Vamos a ir viendo nosotros, gente, que un exceso de estas formas inmaduras de células blancas denotan algún tipo de trastorno. Fíjense, denotan, aquí tenemos, este es nuestro eosinófilo, está, denotan, y este es nuestro basófilo, ¿está? Denotan algún tipo de trastorno que es justamente lo que nosotros vamos a tener que ver. Luego, serie monocítica, fíjense, el monocito y el basófilo, ¿está? Entonces, gente, solamente para repasar, bueno, aquí más células sanguíneas, fíjense, linfocito B, linfocito T. El linfocito B, seguramente ustedes recordarán, se vuelve a finalmente diferenciar en plasmocito para la producción de anticuerpos, ¿está? El megacariocito que revienta, explota y libera a las plaquetitas de su interior. Este mensaje le dejo aquí si es que quieren ir estudiando ya, teniendo ya en la cabeza 4 a 5 millones aproximadamente de glóbulos rojos, 13 a 18 gramos por decilitro aproximadamente de hemoglobina. Esto varía mucho dependiendo del sexo, gente, y dependiendo de la edad también, ¿sí? Pero estos son lo que se suelen tener como parámetros generales, ¿está? El hematocrito, que ya vamos a ir viendo qué es el hematocrito, vamos a ir viendo, ¿sí? El volumen corpúscular, el HCM, vamos a poner así como sigla, ¿sí? CAG-CM y el BCM, ¿está? Todo esto son datos que nosotros tendremos que ir razonando sobre sus variaciones dentro de los trastornos que estudiaremos en este capítulo, que son las anemias. ¿Está? Entonces, por lo menos si pueden ir recordando los datos normales para luego ir mencionando los anormales. ¿Está? Vamos hasta acá, gente. Vamos hasta acá y vamos a continuar desde la semana que viene
entrando ya directamente en lo que vendrían a ser nuestro capítulo de anemias, ¿está? Fíjense, antes de eso, hay dos pequeños temas que quiero ver con ustedes y luego ya trastorno en los glóbulos rojos, comenzando con, una vez esto ya sacar, gente, quería mencionar con ustedes la estructura del eritrocito, pero nos va a robar tiempo. Y hablamos entonces directamente de anemias, ¿está? Mencionando lo que nos importa, que es la fisiopatología. Esta gente, dejamos de acá, suficiente por hoy. Bueno, gente, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Algún inconveniente? Fácil, ¿verdad? Vamos por buen camino. Bueno, gente, una vez más, un gusto. Entonces, nos vemos el siguiente martes. Buen estudio. Apenas termine este material, les voy a estar acercando. Gracias, doctor. Entonces,